Buenas, ¿cómo andan? Hoy el libro que les traigo es La ciencia de las buenas ideas, de Diego Golombek. Es un manual de evidencias para la creatividad, la innovación y el pensamiento disruptivo, como dice su subtítulo. En la contratapa dice, ¿hay una ciencia de las ideas? Este libro es un apasionado y un documentado sí a esa pregunta, que da incluso un paso más. Existe una ciencia de las buenas ideas, esa que resuelve los problemas y abre caminos intransitados. Una ciencia fundamentada no solo para el laboratorio, sino para la vida cotidiana y también para aquellas empresas y proyectos que andan buscando la innovación que hoy es parte de todo desarrollo exitoso. En síntesis, es una ciencia de la creatividad. Después de todo, las ideas no vienen de las hadas, de las musas, ni de una inspiración súbita y genial, sino de esa maraña de neuronas y crianza, circuitos y experiencias que somos los seres humanos. Y la ciencia ha recorrido un largo camino para identificar algunas reglas del pensamiento creativo que son predecibles y, por qué no, entrenables. Con su prosa ligera pero rigurosa, reconocible para miles de sus lectores, Diego Golombek nos lleva de la mano por la psicología y la neurociencia, la economía, la filosofía y la inteligencia artificial, comparadas en las drogas estimulantes, la locura y los secretos de algunos genios de todas las épocas. Y nos muestra en pocas palabras que los famosos momentos eureka, que existen, claro, suele ser fruto de años de trabajo en un asunto, y que el aburrimiento, del buen humor, el contacto con la naturaleza, una buena cantidad de horas de sueño y la asociación libre son grandes aliados para el pensamiento creativo, que muchas veces lo mejor que se puede hacer para solucionar un problema es no pensar en él. Este libro, que incluye consejos prácticos para favorecer la creatividad en la vida de todos los días, es una puerta de entrada a eso que nos hace profundamente humanos. Entender las ideas es asomarnos a la magia del pensamiento. Bien, ¿quién es Diego Golombek? Es un doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como profesor plenario en la Universidad de San Andrés y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige laboratorios especializados en cronobiología, o sea, el estudio de los ritmos y relojes biológicos, y es investigador superior del CONICET. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Neurociencias y coordinador del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y de la Innovación. Además de su labor como científico, tiene una reconocida trayectoria como divulgador de las ciencias en diversos ciclos televisivos y medios gráficos. El autor de varios libros y uno de los organizadores de TEDx Río del Plata, entre muchas otras distinciones. Recibió la beca Guggenheim y el premio Kalinga UNESCO, la máxima distinción mundial en divulgación científica. El premio CONEX, el Premio Nacional de las Ciencias Bernardo Houssard y el curioso, aunque académico, Premio Nobel. Prólogo. Nuestra experiencia está repleta de ideas, propias y de otras personas. Las ideas nos permiten resolver los desafíos que nos plantea la vida todos los días, desde lo más chiquitos hasta lo profundo y existencial. Las ideas nos permiten seguir vivos o al menos conseguir que esa persona que nos gusta nos preste atención. Nuestras ideas nos distinguen de otros animales e hicieron, para bien o para mal, que dominemos el mundo. A pesar de que una idea no alcanza para cambiar la realidad, todo cambio en nuestro entorno nació con una idea. Listo, ya entendí, me convenciste. Las ideas son importantes en nuestras vidas. Seguí. También podemos reconocerlas fácilmente por su forma de sorprendernos, sin vacilar las nombramos. Che, qué buena idea. Sin embargo, no es obvio cómo podemos definir qué es una idea, y mucho menos cómo nuestra mente se las arregla para generarlas de manera tan prolífera. Espera, si nos enfocamos en definiciones y en explicar los mecanismos neuronales de las ideas, ¿no vamos a destruir toda su poesía, toda su belleza? Es acá donde, como hace todo buen texto de ciencias, vamos a citar a Richard Feynman. Ricardo, como lo llamamos a aquellos a los que nos habría gustado ir a almorzar con él. Cuenta que tiene un amigo artista que, sosteniendo una flor, le dice, mirá qué belleza tiene esta flor. Yo, como artista, puedo ver esa belleza. Ustedes, los científicos, las desarman, ven cada parte y se transforma en algo aburrido. Ricardo responde, la belleza que vos ves está accesible para todos. A pesar de que no tengamos la sofisticación estética de un artista, podemos apreciarla. Pero al mismo tiempo, puedo ver mucho más de lo que ves vos, amigo artista. Me imagino las células Me imagino, me imagino las células y sus interacciones que también tienen su belleza a escala microscópica, que vos no ves. Veo la estructura interna y sus procesos.
Sé que los colores de la flor han evolucionado para atraer a los insectos para que la polinicen. Y eso es interesante porque significa que los insectos ven los colores. Y me dispara la pregunta de si la capacidad de apreciar la estética está presente en otros animales. Todas estas son preguntas interesantes con el conocimiento científico. Todas estas son preguntas interesantes que con el conocimiento científico agregar al asombro y fascinación de mirar una flor. Todo esto suma. No veo cómo podría restar. La ciencia se mete cada vez más en las cosas. Lo que parecía más alejado de su alcance se va acercando y, cuando la ciencia está lo suficientemente cerca y echa luz, nos permite entender cómo funciona el mundo y conocernos un poco más. En los últimos años se ha metido en el mundo de las ideas. Todavía tiene más preguntas que respuestas, pero ya nos muestra algo de nosotros mismos que hasta hace poco no podíamos ver. Seguimos asombrados por la belleza de la flor y por una gran idea que escuchamos, pero también nos asombrará conocer los mecanismos celulares de los colores y de esa flor, y los mecanismos cerebrales de tan brillante idea. De eso se trata este libro de Diego. Que lo disfrutes. Gary Galburski. Introducción. Ideas bajo la uña. Ay, como una idea fija me ha entrado bajo una uña. César Vallejo. Pero, ¿hay una ciencia de las ideas? Es más, ¿hay una ciencia de las buenas ideas? La ciencia se sabe de una manera particular de ver y entender el mundo, de conocernos a nosotros mismos, de comprender por qué hacemos lo que hacemos. Y entre eso que hacemos, ahí está. A veces de forma y entre eso que hacemos, ahí están, a veces en forma de inundación y casi siempre en gotitas que retasean su hermosura, las ideas. Una idea, en su acepción más simple, es la representación mental de algo, un objeto, un pensamiento abstracto, la tabla del 7, la quinta sinfonía de Beethoven, un verso de Gabriela Mistral. De alguna manera, una idea es una imagen del mundo, de ahí su nombre en griego, la forma o apariencia, que parece venir de un lejano eidos, yo vi. La idea Las ideas nos permiten soñar, construir, imaginar. A veces aparece del cuerpo entero, otras son retazos que aprendemos a completar. Muchas veces se nos escapan antes de que podamos vislumbrar de qué se trata. Peor aún, cuando intentamos compartirlas, ponerlas en palabras, como escribe la poeta española Rosalía de Castro. La palabra y la idea. Hay un abismo entre ambas cosas. Orador sublime. Si es que supiste amar, di cuándo amaste. ¿No es verdad? ¿No es verdad que enmudeciste? Las ideas nos acompañan desde que somos humanos y, sin duda, desde mucho antes en términos evolutivos. Sí, podemos pensar que cuando un organismo aprende una relación, imagina el mundo y sus posibilidades, tiene una idea que, por ejemplo, les permite escapar, abrir una nuez, camuflarse frente al peligro, mostrarse coqueto frente al sexo opuesto. Claro que los Homo sapiens hemos llevado esa capacidad ideística hasta extremos poco conocidos en la naturaleza, a través del arte, la invención en tecnología o el perfeccionamiento del lenguaje. Así hemos provocado esa capacidad de generar ideas para inventar la creatividad. Esa magia de desarrollar la novedad a partir de lo que tenemos enfrente, porque crear requiere decir exactamente eso: engendrar, producir, crecer. Según los antropólogos, las primeras evidencias claras de creatividad humana son de hace unos 40.000 años, con las pinturas de grafitis primitivos o la producción. Por esa época, se supone que los humanos fueron colonizando Europa desde África y allí comenzaron a agruparse en sociedades, dibujar en piedras y paredes, rendir homenaje a los muertos en funerales bastante complejos, inventar la música y el amor romántico. Podemos trazar una historia evolutiva de esta creatividad, que coincide en grandes rasgos con el aumento de volumen cerebral en primates y homínidos. Quizás todo comience con el tallado o el uso de piedras como armas y como cuchillos primitivos, o con restos de ceniza que indican algún dominio del fuego por nuestros ancestros homínidos. Pero desde hace unos 200.000 años, los primeros humanos ya tenían ideas más complejas, como calentar la comida y los materiales. Nunca sabremos del todo de dónde vinieron estas ideas revolucionarias, de individuos, de grupos, de observar la naturaleza para imitarla, de momentos eureka en la prehistoria, o quizás, ¿por qué no?, de alguna imaginaria cultura lejana, como les ocurre a Moon Watcher y su mono humanoides, cuando se enfrentan a la nueva roca que vino del espacio. Se trata, por supuesto, de 2001, la Odisea Espacial de Arthur Clarke. Otros hicieron cosas más extrañas y todavía
más anódina. Otros hicieron cosas más extrañas y todavía más anódinas. Algunos extendieron sus brazos en toda su longitud e intentaron tocarse la yema de los dedos, primero con ambos ojos abiertos y luego con uno cerrado, obedeciendo las silenciosas órdenes que oían en su cerebro. Moonwatcher arrojó una piedra con un torpe impulso de volea. El mazo de piedra, la sierra dentada, la daga de cuerno y el raspador de hueso. Tales eran las maravillosas invenciones que los mono-humanoides necesitaban para sobrevivir. Ahora, él era el amo del mundo, y no estaba del todo seguro sobre qué hacer a continuación. Mas, ya pensaría en algo. Las ideas son y fueron algo mágico, como dice el mismo autor de los párrafos anteriores, Arthur Clarke. Toda tecnología avanzada es indistinguible de la magia. Y está claro que tiene razón. Abrir una canilla y que salga agua, encender una pantalla y que aparezca siluetas danzando, volar sobre las nubes, son magias. Ya cotidianas, pero magia al fin. Podríamos pensar que a la ciencia no le gusta la magia, pero en realidad todo es lo contrario. Le fascina, sobre todo por el hecho de comprenderla, asirla entre sus dedos de laboratorio para poder imitarla y, quién sabe, superarla. Entender algo desde la ciencia es, en el fondo, profundamente mágico y sin duda de una belleza íntima y secreta. Entender las ideas es, entonces, asomarnos un poco a esa magia del pensamiento, a lo que nos lleva a quedar todo el tiempo, al ser humanos. Ojo, a todos los humanos y humanas veremos que la creatividad no es algo para pocos, sino que todos estamos en condiciones de crear y generar buenas ideas. Sí, hay una ciencia de las ideas, y aquí es donde empezamos a deshechizarlas. ¿De dónde salen las ideas? En principio, podemos asumir que hay un proceso común de la generación de ideas. Si tuviéramos una ciencia diferente para cada tipo de idea, este libro sería una enciclopedia de varios tomos. Quizás debamos tomar un enfoque histórico, analizando a grandes creadores del pasado, y buscar un hilo en común. No se preocupen, ya lo haremos. Lo que resulta claro es que la idea suele ser acumulaciones de datos que están ahí, al alcance de la mano, pero son pocos los dedos que se dan cuenta. Una vez que se generan, el diario del lunes nos dice que era obvio, que cómo no se me ocurrió a mí, que era solo cuestión de pensar distinto. También es cierto que nuestra cultura, en general, bastante conservadora para las novedades. Una expresión boca abierta para lo que es novedad. Miguel Cantillo, yo vivo en la ciudad. El mundo suele desaprobar lo distinto y a los distintos. Así, hay que encontrar las grietas por donde colar nuestras ideas nuevas, que muchas veces son efectos secundarios de nuestra actividad principal. En un texto poco conocido de 1959, llamado justamente "Cómo la gente tiene nuevas ideas", Isaac Asimov aconsejó a una compañía creada a partir del Instituto de Tecnología de Massachusetts. La persona que más probablemente tenga nuevas ideas es aquella con base sólida en su campo de interés y poco convencional en sus hábitos. Una vez que los tenemos, la próxima pregunta es: ¿queremos juntarlos, así discuten el problema juntos, o le informamos por separado del problema y dejamos que trabajen aisladamente? Creo que, en lo que se refiere a la creatividad, se requiere aislamiento. La persona creativa estará, en todo caso, trabajando en el problema de manera continua. Su mente está embajando información aun cuando no sea consciente de ello. La presencia de otros puede inhibir ese proceso, dado que la creación es a veces un proceso embarazoso. Por cada buena idea que tengamos, hay 100, 10.000 ideas estúpidas que naturalmente no queremos compartir con otros. Sin embargo, una reunión puede ser deseable por otros motivos, más allá de la creación de la misma. No existe dos personas con el mismo almacenamiento mental. Uno puede conocer A y no B, otro puede conocer B y no A. Y, al conocer ambos hechos, A y B, las dos personas pueden generar la conexión y la idea, aunque no necesariamente al mismo tiempo o con rapidez. Como en todos los campos, el asunto es ponerse de acuerdo en cómo presentar, combinar y dejar fluir ideas. Por supuesto, no todas las visiones, en el sentido ideal de yo vi, son particularmente innovadoras, en el sentido de generar algo nuevo. La cuestión es entender cómo unir los puntos de las ideas, para originar una constelación que se entienda, que ilumine de manera diferente. La ciencia es, en todo caso, seguir el trazo que une esos puntos.
De esto se trata el libro, de unir puntos, como aquellos juegos de infancia en los que podíamos adivinar qué dibujo escondía hasta pasar metódicamente el lápiz por todos ellos y, por fin, como la buena idea, allí aparece el ratón Mickey. Una cena tropical con cocoteros en una nave espacial. Siempre había estado ahí, pero debíamos juntar las pistas para descubrirlos. Luego de esta breve introducción al mundo de las ideas, trataremos de ponernos de acuerdo en cuanto a la definición de la creatividad, y veremos que no es tan obvio. De acuerdo o no, luego repasaremos la historia de la ciencia de las ideas. Quiénes, cómo y por qué pensaron que debían haber un método, un secreto escondido detrás de una mente que crea. Claro, si hablamos de la mente, hablamos también del cerebro, y allí, ocupando su trono en el cuarto capítulo, que intenta responder cuáles son las bases neutrales de la creatividad. Todo esto nos lleva a los métodos de las ideas. Receta con ingredientes, con pasos para gestarlas e incumbrarlas. Sin garantía de éxito absoluto, pero es un buen comienzo. Sí, hay un pequeño regalo escondido en el interludio. Quizás el capítulo, un libro que da consejos, sea uno de los centrales para los lectores que buscan al amigo que les diga qué hay que hacer para tener buenas ideas de una vez por todas. Allí habrá sorpresas, como que el aburrimiento, los bosques o el sueño pueden ser de nuestros mejores aliados creativos. Pero hay algo que es cierto, existe gente que va por la vida derrochando ideas, como si fuera lo más natural del mundo. Hablemos de esa, un poco odiosa, gente y tratemos de escudriñar sus secretos. ¿Será que entre esos secretos hay una relación entre la creatividad y la enfermedad mental? Al menos eso suele decir las revistas que leemos en la peluquería o en la sala de espera del dentista. Y vale la pena entender cuánto tiene de mito y, acaso, si hay algo de verdad. Todo esto desemboca en un epílogo que intenta recapitular lo aprendido de esta ciencia de las ideas, aplicarlo en las escuelas y en la cocina, disfrutar cuando aparecen y cuando juegan a las escondidas, como una danza. Las ideas que en rondas silenciosas daban vueltas en torno a mi cerebro, poco a poco en su danza se movían con un compás más lento. Gustavo Adolfo Becker. Los invitamos a la danza de las ideas.